Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nuestra sexta plática de nuestro ciclo virtual, el adulto mayor, la pandemia y la nueva normalidad. Nosotros somos la cátedra del adulto mayor y si bien la vida con la contingencia cambió de manera muy rápida, también lo hizo en muchas áreas, es decir, no solo fue la velocidad con la que cambió, sino también todo lo que abarcó, tanto las áreas privadas como la área pública, influyó en nuestras relaciones con los demás, incluso en las relaciones con nosotros mismos. Ante esto, ¿qué podemos hacer frente a estos nuevos cambios y cómo hemos enfrentado los retos que nos impone la nueva normalidad como adultos mayores? Para ayudarnos a aclarar el panorama, hoy nos acompañan las doctoras María Ascensión Morales Ramírez y María Montero López Lena del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, SUIEP. Ellas nos van a hablar sobre los derechos humanos de las personas mayores y sobre los procesos psicoemocionales de estrés, ansiedad y estimulación cognitiva para las personas mayores. Les explico cómo funciona la sesión de hoy. Primero tendremos una exposición de las dos doctoras, alrededor de 40 minutos por las dos, y después pasaremos a una pequeña ronda de preguntas. Y bien, maestras, todos suyos. Ok. Buenas tardes, gracias Julio, y celebro las iniciativas de la Cátedra del Adulto Mayor. Creo que esto es, además de un privilegio para nosotros como académicas e investigadoras, es cumplir con una misión social, difundir el conocimiento y construir junto con la comunidad nuevas formas de convivencia fundadas en la evidencia. Entonces, yo entendiendo la dinámica, tenemos 40 minutos. En democracia me voy a llevar 20 minutos para que Ascensión tenga también el tiempo, porque es un tema también muy relevante. Y con mucho gusto atenderé y trataré de clarificar algunas preguntas que surjan. Si vamos viendo la presentación, por favor. Julio, ¿la subes? Sí. Creo que se fue Julio. Me encanta. Ahí está. Ahí está. Excelente. Si la ponemos en modo pantalla completa, perfecto. Entonces, la plática del día de hoy, este es el título, ustedes ya lo habían visto en el póster, y nosotros yo vengo representando a la Facultad de Psicología de la UNAM, somos miembros del seminario dedicado al estudio de vejez y envejecimiento, el SUIEP, en la UNAM. Entonces, la siguiente, por favor. En los próximos ya 18 minutos que tengo, vamos a cubrir este contenido. Vamos a ver un poco de la situación actual de las personas mayores. Nunca está de más refrescar los datos. Vamos a ver qué es un poco del estrés y la ansiedad. No vamos a ver definiciones técnicas, no se inquieten. Vamos a ver más los efectos. Y finalmente vamos a proponer algunas acciones concretas, porque de esto se trata, que puedan promover la salud mental en las personas mayores. La siguiente, por favor. ¿Por qué no? Ponle la visión completa de pantalla, ¿no? Porque así es más... Sí, un minutito, es que tenemos problemas en el YouTube con la presentación, entonces tengo que hacer una maniobrita por ahí. Eso es. Bueno, ustedes están viendo, ojalá que lo alcancen a ver adecuadamente. Hasta el año pasado, a nivel mundial, las personas mayores representaban el 9% de la población mundial. Esto es las personas que tenían más de 65 años.
¿no? Y si ven las regiones que están en azul fuerte, son las regiones que tienen la mayor proporción de personas mayores de 65. Ven a México, que tenemos actualmente el 10.3% de la población en México ya rebasa los 60 años. Tenemos específicamente en los 65 y más una proporción menor al 10%, pero hacia allá vamos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, los países más envejecidos son Chile y Argentina, ¿no? Pero México está en camino acelerado para tener un envejecimiento poblacional. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. En términos más específicos, en Latinoamérica, las personas de 65 años y más representan el 8.7% de la población total, ¿no? Como yo les estaba diciendo, Uruguay y Chile son de los países más envejecidos junto con Puerto Rico. Y México en ese sentido tiene una población aún no tan mayor como 65, pero vamos hacia allá. De hecho, para el 2030 se calcula que vamos a rebasar o estar cerca del 20% de la población con más de 60 años. La siguiente, por favor. Particularmente en México, les decía, nosotros tenemos ya el 12.3% de la población total con más de 60 años. Esto equivale a más de 15 millones de personas. Y un dato que yo sí quisiera llamarles la atención es que de estas personas, casi 2 millones de personas que tienen 60 años y más viven solas. Esta condición, aunada a la experiencia de la pandemia, pone en riesgo la estabilidad emocional. No quiere decir que sea determinante, pero sí lo pone en riesgo a esta población. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en materia del desarrollo cognitivo, siempre se piensa que el envejecimiento, sobre todo en términos del ciclo de vida, pues es una etapa que antecede al final de la vida, y esto le da un toque, por una parte medio dramático, pero por otra parte prejuicioso, lamentablemente, sobre el desarrollo psicoemocional, ¿no? Y de hecho hay autores que clasifican a la vejez como vejez, soledad y muerte. O sea que no solamente uno llega a ser viejo, cuando está viejo está solo y está esperando la muerte. Y esto es lamentable porque no es determinante. Ciertamente el fin de la vida es más próximo cuando tenemos edades avanzadas, pero no es exclusivo de la vejez, la muerte, y esto nos debe abrir la visión a una concepción del envejecimiento mucho más dinámico y con muchas más posibilidades de enfrentamiento. Y en congruencia, en la vejez, sí, cierto, tenemos pérdidas, pero también ganancias, y debemos aprender a ver la vejez y el proceso de envejecimiento como una etapa más en el proceso de vida. Y llegar a la vejez debería ser considerado como un triunfo de la biología, porque es así. Es
es un triunfo porque hemos sorteado enfermedades y condiciones amenazantes, y también poder reetiquetar el envejecimiento como una etapa más tan importante como la adolescencia o la adultez o la niñez, y hay que aprender a verla. Y dentro de esta etapa hay pérdidas, como en todas las etapas, pero también hay ganancias. Entre las pérdidas en términos de desarrollo cognitivo que se presentan en la vejez, tenemos la disminución de la memoria. Y esto es clásico. ¿Por qué? Porque no es que perdamos estructuras cerebrales, sino que la transmisión de información en nuestro cerebro se vuelve más lenta. Por eso hay que hacer ejercicios que próximamente les voy a comentar. También hay pérdida en la disminución de contactos sociales. Por obvias razones, los coetáneos van, a veces se adelantan en el proceso de la muerte, pero el punto es que también nos hacemos más selectivos a medida que se envejece. Hay teorías que avalan que la persona mayor valora más cada instante, precisamente por esta conciencia de finitud, y entonces los contactos sociales que proliferaban en la juventud y que podían o no tener un significado importante en esa etapa, se vuelven esenciales en la etapa ya de la adultez mayor. Y por otra parte, también hay pérdidas en la reducción de la velocidad de procesamiento de información. Ojo, no es que el adulto mayor no piense bien, sino que se vuelve más lento, pero tal vez en contraposición presta por ello mayor atención a los detalles, que es una de las ganancias. El adulto mayor puede valorar de manera más consciente cada momento, cada vivencia, porque valora el tiempo. También otra ganancia dentro de la adultez mayor es, les decía, el valor de la red social. Se tienen pocos amigos, pero mucho más significativos, con mucho más involucración de amistad y de afecto hacia ellos, y obviamente esto le da más significancia a las vivencias que se tienen en la adultez. Aparentemente los eventos cotidianos revisten mayor significancia porque damos el valor a una vivencia, a un saludo, a un abrazo, a un beso que recibimos de la gente a la que amamos, cuando en etapas anteriores lo damos por hecho. Entonces yo creo que sí hay que aprender a ver el envejecimiento también con los lentes de las ganancias que nos trae, y con ello reducir los prejuicios que se tienen acerca del trato hacia el adulto mayor. Y vamos a ir un poco más adelante con estas posibilidades de amplificar las ganancias en los adultos mayores. La siguiente, por favor. Esta gráfica, no vamos a entrar en tecnicismos, pero yo les quise mostrar de manera muy didáctica cómo es que nosotros podemos reaccionar, y ya yendo hacia la vivencia de esta pandemia, la reacción del estrés, de acuerdo con la definición clásica de Lazarus y Goldman, es cuando la persona percibe que la demanda de respuesta ante el contexto rebasan sus capacidades para enfrentar estas demandas, ¿sí? Entonces aquí está muy claramente representada. Nosotros tenemos un agente desencadenante en términos de lo que vemos. Lo que nosotros percibimos llega directamente al área visual, y en términos normales, en la figura a la izquierda, en términos normales hace un zigzag. Lo que vemos pasa por la corteza frontal para valorarlo,
y después de que lo valoramos de acuerdo a nuestra socialización, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestras motivaciones, se va a la corteza motora y entonces actuamos. Es la reacción o el proceso muy esquemático a mano izquierda. En tanto que con estrés a mano derecha es una reacción inmediata. Lo que vemos nos lleva directamente, sin valoración, sin tener una función ejecutiva, directamente a la corteza motora para reaccionar y salir huyendo o protegernos. Y esto es obviamente lo que sucede con el estrés. Cuando nosotros estamos ante una situación que no podemos manejar, lo que queremos es cortarla, evitarla y tratarla de concluir. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, el estrés y la ansiedad, ya entrando a la consideración con el COVID, una de las evidencias que tenemos durante este año es que, por ejemplo, en la línea de la vida se recibieron más de 80,000 solicitudes de atención a la salud mental. Esto nos ubica sobre la importancia que es cuidar no solamente nuestra salud física, sino también la salud mental. Y síntomas como la ansiedad, el miedo, la depresión, trastornos del sueño fueron recurrentes y han sido recurrentes durante este periodo. Por ello, el dar lugar a la reflexión y a las acciones que pueden prevenir o modular los efectos de la pandemia sobre salud mental es crucial. La que sigue, por favor. En estos términos también, particularmente si la diapositiva anterior nos mostró la línea de la vida a nivel global del gobierno y vinculado con el IMSS, esto de mi salud también es mental, está monitoreada por la universidad y por el Instituto de Psiquiatría y pudieron recibir hasta junio del 2020, 60,000 personas recurrieron a buscar atención y la sintomatología más prevalente fue la violencia. Y esto llama la atención porque el encierro sí nos previno del contagio físico, pero aumentó el riesgo de violencia intrafamiliar. Y para las personas adultas mayores también existen tipos de violencia enmascaradas. Una de ellas, por ejemplo, es dejar de atender las necesidades pensando que es solamente una manipulación de los adultos mayores, o también otro tipo de violencia mucho más difícil de identificar, incluso para los mismos adultos mayores, es la infantilización de su situación, ¿no? El decirles en diminutivos y restarles la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida, eso es otro tipo de violencia que se vive al interior de las familias. El consumo de sustancias y la depresión, así como la ansiedad, son reacciones ante este confinamiento que se dice voluntario, pero el manejo que se ha dado de la pandemia ha sesgado el tratamiento de una prevención a un tratamiento de temor y de miedo, lo que ha reducido y ha impactado esta calidad de vida específicamente en el adulto mayor, igual que en todas las otras etapas, pero el adulto mayor es ahora el objeto de nuestro análisis, ¿sí? Entonces, obviamente, esto de estar enclaustrado y llegar a un punto en pensar, se llama rumiación suicida, tener el riesgo que nos conduce al riesgo de autolesiones o incluso al suicidio, es por una carencia de manejo, de gestión emocional. La siguiente, por favor. Por ello, por ejemplo,
el distanciamiento social es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Pues desde la irritabilidad, pasando por una preocupación excesiva y constante, no solamente en el adulto mayor, no solamente es por sí mismo, sino por familia, y incremento de olvidos frecuentes y sobre todo dificultades para mantener el sueño, que es algo importantísimo en la salud mental. Son algunas de las sintomatologías que son prevalentes en el adulto mayor. La que sigue, por favor. Ante ello, ¿qué podemos hacer? La que sigue. La estimulación cognitiva es una de las estrategias que se sugieren para rescatar o para alimentar o preservar la salud mental de los adultos mayores, ¿no? Entonces, son alentarlos a que participen en actividades estimulantes o significativas para ellos, ayudará a que se mantenga estas funciones superiores en activo. ¿Y cuáles son estas actividades estimulantes? Las vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Estas son algunas de las actividades que promueven la estimulación mental. Por ejemplo, ustedes pueden decir, no, pues yo no voy a hacer teatro, pero no es que vayan a ser actores, sino que hay que estimular la función némica. Y una forma de estimularla es la repetición continua o aprenderse un poema o leer alguna obra que les llame la atención o incluso canciones. El tocar un instrumento musical se ha comprobado definitivamente que la estimulación integral de todos nuestros sentidos ayuda al mantenimiento de las funciones cerebrales. Entonces, el tocar un instrumento no solamente es kinestesia, es memoria, es visión y es también audición. Y todo esto ayuda al mantenimiento de la función cerebral. Aprender un nuevo idioma motiva al cerebro y a la persona a mantenerse activa. Y finalmente también aprender otra competencia. Estos son ejemplos, no son los únicos ejemplos que pueden hacer. Son actividades accesibles a los adultos mayores que ustedes tengan cerca, e incluso como adultos jóvenes, mantener el ejercicio de la función cerebral es fundamental. La que sigue, por favor. Y esto es algo que en lo particular está fundamentado cada una de estas 5 acciones, pero en lo particular yo siempre propongo estas 5 acciones porque van muy de la mano con una posición de corte zen, de mantener el equilibrio de nuestras funciones y de nuestra vida. Y, por ejemplo, tener la certeza de que esta contingencia pasará en vez de estar focalizando cada día en la cantidad de número de muertos que existen, ayuda a que el adulto mayor particularmente se mantenga estable emocionalmente, ¿no? Entonces, esto va a pasar, todo en esta vida pasa, todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar esa certeza. Otra cosa importantísima para mantener la salud mental es la oxigenación cerebral. No podemos tener pensamientos claros, secuenciados, significativos, si no tenemos una oxigenación en el cerebro, y esto está al alcance de la mano, con respiraciones profundas y exhalaciones también profundas, ayudamos a nuestra oxigenación vascular y por tanto a la oxigenación también del cerebro. También hay que hacer actividades prácticas que indiquen algún desafío físico o intelectual.
las actividades monótonas corren el riesgo de que la gente los deja de hacer por lo mismo, por ser monótono. Entonces, lo que es interesante para estimular al cerebro es que se desafíen dentro de la factibilidad que puedan. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, actividades que sean novedosas, pero atractivas para las personas mayores. Puede ser desde hornear algo nuevo, a tejer algo nuevo, leer algo nuevo, pero que siempre sea algo motivante para la persona mayor. Y lo importante es también conservar en los posibles las actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona mayor y la gente que está no a su cuidado nada más, sino interactuando con ellos, debe alentarlos a que deben vestirse, bañarse, arreglarse como si fueran a salir, porque se arreglan para ellos, se deben ver bien para ellos, y esto les da un sentido de coherencia en cada día, porque no hay nada más peligroso que el adulto mayor deje de tener sentido a su día a día, ¿no? Entonces, lo estratégico es conservar en lo posible las actividades cotidianas que son higiénicas, como bañarse, dormir a las horas, y también que ayudan al nutrimento, mantener horarios adecuados de comida, desayuno y cena y colaciones. Y finalmente, hacer un diario de gratitud obliga en un sentido positivo a las personas mayores a reflexionar sobre las vivencias del día, ¿no? Tal vez no lo hagan todos los días, pero escribir o grabar o mantener un cajón de recuerdos que les hagan recordar que hubo eventos significativos de logros para ellos en el día a día es esencial. ¿Por qué? Porque agradecer las vivencias significativas les da al menos 3 elementos. 1, que están vivos. 2, que tuvieron esa vivencia con un otro, así que con la otredad significativo, que pueden ser sus familias o pueden ser sus amigos o pueden ser esa persona misma que haya adquirido una habilidad o haya leído algo significativo y se convierte en esa vivencia que le ilumine el día. Y la tercera situación es que la gratitud en el sentido psicoemocional contribuye a un sentido de equilibrio. Tomados juntos, estos son 5 acciones que pueden preservar la salud mental en el adulto mayor. La última es, precisamente siendo congruente con la gratitud, es darles gracias por su atención, y si ustedes tienen, era la última, y si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto estoy a las órdenes. Gracias. Bien, podemos pasar a una ronda de preguntas o con la maestra María Ascensión y al final hacemos las preguntas. Así es. A mí me gustaría, ¿es posible que pudiéramos continuar? Sí. Sí, nada más permítame tantito. Ok. Que encuentre su presentación. Ahí está. Y... Ya está, profe. Ok, gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y me quiero centrar en algo en específico, aunque todavía no ve la presentación. Yo nada más traigo 4 láminas. Y en relación a esto, porque desde el título del evento, que es
los derechos de los adultos mayores, la pandemia y la nueva normalidad. Yo me quiero referir en concreto que esta pandemia nos ha afectado a todos. Pero por ahí ha circulado un mensaje donde dice, no todos estamos en el mismo barco. Sí, todos hemos padecido la pandemia, pero no se nos ha afectado en la misma forma. Entonces yo no voy a hablar de cosas negativas porque ahí está en los periódicos, ahí están las noticias. Yo quiero plantear lo que el adulto, la persona mayor, nos ha enseñado y voy ir ligando. Si bien mi tema son los derechos humanos de las personas adultas, quiero ir ligando lo que casos reales fueron de mi conocimiento, nos demuestran cómo lo que ha hecho la persona adulta mayor tiene un nombre en el aspecto legal, tiene un principio o tiene un derecho. Vamos a empezar, y lo que acaba de comentar la doctora María Montero, el momento que iba pasando sus presentaciones, yo iba ubicando el derecho. Si me pongo a hablar de los derechos en nuestra ley en México, estaríamos hablando de 5 principios y 9 derechos. Si nos vamos a la Convención Interamericana de Protección de los Adultos Mayores, estaríamos hablando de 15 principios y de 27 derechos. Y entonces no nos alcanzaría el tiempo ni me interesa venir a explicar cada uno de los principios ni los derechos. Con 4 láminas quiero abordar lo que he aprendido, lo que las personas adultos mayores me han enseñado y que sin saber quizá algunas de ellas, algunas quizá con conocimiento y otras sin conocimiento, han hecho valer principios, han aplicado derechos y eso es lo que quiero comentar en este breve tiempo. La primera lámina. Entonces, no voy a hablar, elegí solamente 3 principios y 2 derechos, aunque uno de ellos también es principio. Curiosamente, para nuestro país, algunos son principios, pero si nos vamos a la convención, nuestros principios adquieren el carácter de derechos en la convención y lo que en la convención algunos son principios, en nuestra ley de los derechos de los adultos mayores resulta que son derechos. Y en realidad, aunque he señalado que son 5 principios y que son 9 derechos, si sumamos lo que se deriva de cada derecho, vamos a encontrar que son más de 27. Entonces yo me quiero enfocar a 3 y me voy con el principio de autonomía y autorregulación. Sobre todo me voy a dirigir al público al que está preparado el evento, a la persona adulto mayor. Y si le decimos en términos muy jurídicos qué es el principio de autonomía y regulación, no nos va a entender y no nos va a entender porque, como dijo María, nos tenemos que apartar de los tecnicismos. ¿Sí? Entonces, concretamente, ¿qué significa este principio de autonomía y autorregulación? Que la persona mayor tenga independencia, que pueda valerse por sí misma, que tenga capacidad de decisión y desarrollo personal. Voy a un caso de esos que me llegaron, que tuve conocimiento. Vuelvo a insistir, no todas las familias, no en todos los adultos mayores sucedió lo mismo, en unos con cuestiones negativas. En los casos que yo voy a plantear, todo es positivo. Y no porque en México sea positivo, sino porque también hay que rescatar aquello que se pueda replicar o que en otros lugares solemos decirles las buenas prácticas. En este caso es un matrimonio de ella de 81 años y él de 85. Y entonces no saben que están haciendo valer su principio de autonomía y autorregulación. Una vez que se determinó que había que estar en aislamiento social, que había que contenerse a efecto de evitar la propagación del virus, por eso se le llama nueva normalidad, porque vamos a tener que vivir con el virus, vamos a tener que vivir con el cubrebocas, vamos a tener que vivir con todos los cuidados y autocuidados que se nos han dicho. Bueno, este matrimonio vive solos y viven solos no porque los hijos los abandonen, sino los hijos tienen sus familias, pero están al pendiente. ¿Qué decidió este matrimonio y sin querer están haciendo valer su principio de autonomía y autorregulación? Que ellos quieren hacer en este encierro
quieren hacer y tomar sus decisiones. En uno, establecieron sus horarios para desayunar y para comer. No es que no los tuvieran antes, los tienen. Lo que establecieron fue el respeto a sus horarios para con sus familiares y demás. Entonces, no interrumpirlos en los momentos que ellos estuvieran desayunando o comiendo. Los tomaron decisiones y la familia tuvo que respetarlos. Desarrollo personal, en lugar de hacer que antes tenía unas actividades, pero que implicaban salir, pues tuvieron que adaptarse y adquirir nuevas rutinas. Y entonces va a ir ligada con el otro principio. Entonces, este matrimonio decidió tomar decisiones en relación a sus tiempos. Decidió que ya que no podía hacer sus actividades que normalmente hacía, tenía que adquirir nuevas actividades. Y sobre todo, que no se les impidiera o tratara cuando ellos se sienten todavía independientes, y lo son. Y voy a ir jalando ese ejemplo y otros ejemplos. Vean, entonces ellos sin saber que estaban haciendo valer su principio de autonomía y de autorregulación, se están ellos siendo independientes, tomando sus decisiones y adquiriendo nuevas rutinas. Perdón, el siguiente. Miren, por eso puse lo del alimento, actividades personales y nada de buscar. Bueno, va ligado a otro principio de solidaridad intergeneracional. Y este principio me gusta mucho porque ha habido también esta situación de estar en casa, que no, para algunos, vuelvo a insistir, fue negativo, pero para otros ha sido enriquecedor. ¿Por qué? Porque les ha permitido, si bien no por este momento tener el contacto directo, sí han tenido que recurrir a otro tipo de contacto social. Y voy a comentar en este caso de cosas, cuando yo hablé del derecho, en una actividad que se hizo precisamente en el seminario universitario interdisciplinario sobre el envejecimiento. Se llevó a cabo un concurso, se invitó a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a escribir precisamente para desarrollar, entre otras cosas, este principio. Y fue muy interesante y quiero exponerlo. ¿Por qué? Porque me tocó participar en la ceremonia como espectadora, nada más como espectadora, en la ceremonia de premiación. Y fue muy interesante ver cómo el chiquito no solo había escrito, sino quiénes son esos héroes, quiénes son esas heroínas de esos cuentos. El adolescente que trató de escribir su cuento, pero como él mismo nos los comentó, llegó un momento en que quedó atrapado, de que ya no podía seguir, y acudió a su abuela y le preguntó que en su época o cómo se hacía esto, qué le podía decir, y terminaron los dos haciendo el cuento que fue premiado. Entonces, vuelvo a decir, me voy a ir jalando estos principios que la gente no los conoce, pero que van a ir ligados también a un derecho. Y entonces, así como esto, va a haber anécdotas en donde nos vamos a ir ubicando a un derecho. Siguiente, por favor. Este también es muy interesante. Principio de derecho a la participación. ¿Y a qué se refiere este? Lo puse, tiene las dos características, es principio y es derecho. Lo tenemos como principio, que establezcan que pueden participar en todos los ámbitos que sean de su interés. Y como derecho, dentro de una de las actividades que este derecho comprende, es que pueda participar en la vida cultural, en la vida deportiva y en la vida recreativa. ¿Qué nos ha dejado en la pandemia, este encierro, qué nos ha enseñado respecto del adulto mayor o al revés? ¿Qué nos ha enseñado la persona adulta mayor? Que se sabe adaptar, que se sabe reeducar en el sentido de que ha tenido que aprender a saber que se tiene que utilizar el cubrebocas, que hay que lavarse. Pero lo más importante,
que lo que decía en el anterior principio, la participación y esta relación de solidaridad intergeneracional se ha dado. Muchos de los adultos mayores, a lo mejor algunos manejaban el celular, otros no, y no les interesaba. Algunos, pues hasta ahí se quedaron. ¿Qué es lo que ha visto? Otro caso que también conozco. A ella no le interesaba para nada el celular, ¿verdad? Y a él medianamente. Ante esta posibilidad y tener el contacto con sus familiares, pero sobre todo con los nietos y bisnietos, no les quedó más que tratar de ver, claro, ayudado con alguien, la posibilidad de cómo poder usar ellos el celular y cómo poder usar otros medios, hacer videollamadas. Entonces vean cómo esto de decir, ya se quedaron encerraditos y uno tiene que apoyarlos en todo, no. Ellos han demostrado, como el otro caso que estoy comentando, que ella tuvo que entrarle al celular. Y por dos motivos. Una, porque quería establecer comunicación, no quería estar aislada social. Y la otra, por la otra razón que va a estar ligada al otro derecho. ¿Por qué? Porque su actividad, y voy hilando los principios y los derechos, su actividad antes de esta pandemia era ir todos los días a misa en la mañana. Pero también las iglesias estuvieron cerradas. Entonces tuvo que reventarse. ¿Ahora qué hacer? Entonces se enteró que por la iglesia también había misas en Facebook, pero no sabía cómo era lo de Facebook. Pero se enteró que a través del celular, si se metía a Google, podía escuchar misas. Y entonces salió ganando esta adulta mayor. ¿Por qué? Porque si antes en la vida diaria nada más iba a escuchar una misa, ahora resulta que se ha vuelto internacional, porque ahora escucha las misas, digo escucha relativamente porque tiene un problema de un ojo y tiene un problema de un oído, entonces medio ve y medio escucha. Pero ahora se ha vuelto internacional. Entonces ahora le puede uno preguntar, ¿y ahora qué misas viste? ¿En qué misas estuviste? Y dice, bueno, es que escuché la del Vaticano, la de la Basílica y la de Ecuador. Y en otra ocasión nos va a decir que fue la de Colombia, que fue una de Chile y demás. Entonces vean cómo no, algo que en su vida lo hubiera hecho antes de la pandemia porque no quería usar el celular, resulta que ahora necesita el celular porque como ahora se ha internacionalizado, necesita estar al día con sus respectivas misas. Y también eso le ha permitido estar en contacto con su familia, no estar aislada, y a él también. Pasamos al siguiente derecho. Entonces, vuelvo a insistir, no todo ha sido negativo. María había señalado, hay ganancias, y claro que sí, anoté lo que puso María. ¿Qué ha habido de ganancias para estos dos casos que he comentado? Que han adquirido la significancia, que este rol social y sobre todo que han aprendido, o más bien dicho, que nos han enseñado los de los detalles. Y voy a señalar por qué. A ver, si me regreso a la participación. En otro caso, la familia, cuando va en una ocasión uno de los familiares, el hijo o la hija, a visitarlos, ¿qué hacer? Y entonces han recurrido lo que quizá muchos jóvenes, o desde los millennials hacia acá, a los más jovencitos, no saben que existía la lotería, que existía las serpientes y escaleras y que existía la OCA. Bueno, se pone a jugar el hijo con los papás a la lotería. Y entonces el hijo está sacando las cartas y la mamá le dice, no, es que te falta la de en medio. O sea, ella quería que se sacara de arriba, de medio y de abajo. ¿Pero por qué? Porque la hija, con la primera vez que jugaron, así lo había hecho. Entonces ella estaba muy al pendiente de los detalles. Cuando en otra ocasión jugaron a la oca, se avientan los dados y tal, y el hijo pues estaba, según él en su juego, y le toca, no sé, el 5.
Y él se queda en el 5 y le dice a la mamá, oye, ¿que no te tocaba regresar? Y el hijo se pone a pensar, ¿cómo que regresar? Sí, había caído en un número donde al caer en ese número se tenía que regresar a donde había iniciado. Y entonces uno se quedaba, o el hijo se quedó pensando, bueno, a ver, entonces sí ha estado en estas actividades que ellos también han tenido que readaptarse, actualizarse o estar al día y no verlo todo negativo, sí han sido de cuidar detalles, de hacernos notar o a los demás que ellos sí están presentes en este momento, ¿sí? Siguiente, y este es el que más me gusta, también me gusta mucho el siguiente, el derecho a la educación. Si nos vamos a los términos jurídicos y tanto a las leyes como a la convención, nos va a decir que es el derecho a recibir información, que es el derecho a que las instituciones le den el acceso y sobre todo lo más importante, que tienen el derecho a acceder a las tecnologías de la información. Pues estos casos de estos adultos mayores a lo mejor no saben que a esto se le llama las TIC, a lo mejor no saben que su nombre completo son las tecnologías, pero ¿qué han hecho estos adultos de estos casos que he tenido conocimiento y que además muchos de ustedes los tienen? Por eso me estoy dirigiendo a los adultos mayores, lo que nos han enseñado, que han perdido el miedo, algo que ellos no saben posiblemente que se llaman las TIC, pero participan, como tienen las ganas, la ilusión de ver a sus hijos, a sus nietos, sobre todo a los nietos, han tenido que entrarle al Zoom. Les apuesto que no saben que se llama Zoom, pero sí saben, como en esta figura, que al estar ahí, en ese aparatito, puede ver a sus nietos, a sus hijos, puede platicar y no tuvo, primero se les estaba invitando con base en este derecho, a que tomaron cursos, y es muy bueno, qué bueno que tomen cursos, pero en este momento estaban impedidos a tomar cursos. En este momento tienen que estar en casa porque son las que nos han dado los adultos mayores, porque le han perdido el miedo que quizá en un principio no querían enfrentar, resulta que ahora lo hacen con gusto y sin problemas. No estoy diciendo que ellos se meten a todos, sí piden el apoyo. Lo que quiero decir, la enseñanza que tenemos es que no se están resistiendo a estos cambios. Entonces tenemos a la persona adulta mayor que ahora ya se ha internacionalizado en sus misas. Tenemos que ahora, con tal de ver a los nietos y demás, han entrado al Zoom, saben que hay un aparato que les permite esta comunicación. Han entrado al celular para hacer videollamadas. Y además les puedo asegurar, en el concurso que se premió por parte del SUAYER, vimos ahí a los ganadores y estaban con sus abuelos. El abuelo estaba en otra ciudad, pero estaba a través de videollamada o estaba a través del Zoom. Y ahorita a explicarles, el derecho es esto, tal, esto significa este principio y este derecho implica, les voy a decir en resumen cuáles derechos de lo que nos contó, lo que nos presentó la doctora Montero. Pues ella nos presentó el derecho a la salud. Ella nos presentó con sus láminas, que ya establecí aquí y que también es como principio, a la participación. Y también nos presentó el derecho a la integridad y a la dignidad. ¿Y en dónde nos presentó este derecho? Cuando habla de la explotación o cuando habló de la violencia, Pero yo no quería remitirme este derecho, sobre todo el de la integridad, abarca muchísimos derechos. O sea, en nuestras leyes le ponen uno o dos derechos, pero cuando ya ve uno las actividades, desprende más derechos, ¿sí? Y ella también señaló el hecho de arreglarse. No por no salir, hay que, como dice ella, tiene la de que es no. Y
¿Y a qué se refiere el hecho de que ellos puedan arreglarse y que puedan estar? Precisamente ese es el principio, el primer principio que señalé, que es el de autodeterminación, es el de autonomía, el de estar bien con ellos mismos. Yo pienso que abordar, si fuera otro, el público, el foro, tendría que hablar, y en otras ocasiones se ha hablado de todos los derechos en que consisten. Yo en esta ocasión me quería limitar las enseñanzas del adulto mayor que ha tenido esta pandemia, ha tenido cosas negativas. Vuelvo a insistir, no a todos les ha ido bien, pero también hay un sector, quizá mínimo, no sé, que nos ha enseñado cómo han tenido que adquirir nuevas rutinas, cómo han tenido que readaptarse, cómo han tenido que, en términos técnicos dirían, ser resilientes. A ellos no les puedo decir nada, pero es una gran enseñanza lo que ellos nos han brindado, estas familias, las que vimos en los premiados, las que vimos que han tenido que entrar a las tecnologías, que se están cuidando. Y en cuanto al principio de solidaridad intergeneracional, también se ha dado otro fenómeno. A partir de que las instituciones de seguridad social han dicho que el adulto mayor no puede ir a las clínicas, y que además se dispuso que los médicos dieran 3 recetas, o que la familia, el familiar, fuera por los medicamentos, resulta que los hijos, los familiares, pues ahí, si no sabían, se enteraron, y si sabían, confirmaron. Entonces, cuando se les preguntaba, de acuerdo con los médicos, cuál es la medicina que toma su papá o su mamá, muchos no sabían. Y ahora lo que nos dicen los gerontólogos, que saben mucho, que ya saben cuáles son los medicamentos que toman sus padres, y también saben, se han enterado de cuáles son las enfermedades. Entonces, no todo ha sido malo, no todo ha sido malo, pero sí hay cosas rescatables. Y yo lo que rescato son estos 3 principios y estos derechos, que son los que más entrarle a lo que, sin querer, ellos han adquirido competencias digitales, y sin saber términos técnicos han podido estar, si no al día, por lo menos no estar aislados, sino haber tenido un contacto social virtual. Creo que con esto yo concluyo, y esperaría si hay alguna propuesta. Pregunta. Si quieren que les desglose todos los artículos, sería bastante pesado, pero esto es lo que yo me interesaba comentar con ustedes, las enseñanzas de los adultos mayores en tiempo de la pandemia y de la nueva normalidad. ¿Qué va a quedar de aquí en adelante? Pues de aquí en adelante es precisamente adquirir lo que ya han podido ellos asumir, y de aquí en adelante nos van a dar mayores enseñanzas. Gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestras 2 ponentes. Y bueno, podríamos decir que, bueno, por la experiencia del adulto mayor, ellos pueden hablar lenguajes de 2, 3 o incluso hasta 4 generaciones, ¿no? Y con esto que pasó, con esto que estamos pasando, nos podemos atrever a decir que podemos entonces estar hablando de nuevos métodos para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y bueno, si mejoramos la calidad de vida del adulto mayor, por cada espacio que ganemos para los adultos mayores, es un espacio ganado para toda la humanidad, ¿no? Entonces, así es. ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla en este momento. Julio, yo quiero hablar. Sí, doña, claro. ¿Me escucha? Sí, se oye. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer la participación de las ponentes. En verdad, muy agradecidos. Es parte de lo que hemos ganado con esta pandemia, porque es verdad que son personas que saben, y no quiero decir que otras personas que nos han dado conferencias, pláticas no sean buenas, pero ustedes son buenísimas, y muchas gracias por
por aportarnos y darnos esta posibilidad. Es parte de lo que hemos ganado y pues yo me siento muy contenta de poder utilizar estos aparatos que me daban temor y bueno, poder hacer muchas cosas. Yo estoy, toda mi vida he trabajado por la solidaridad internacional y después de algunos problemas de tipo cardíaco, estaba decidida a dejarlo, porque tenía que ir seguido al Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, y con esto lo que ha sucedido es que he regresado a hacer mi trabajo y con mucha mayor comodidad, y en verdad, pues sí, estoy agradecida a la vida, a la tecnología y a los avances. Por otra parte, a mí me interesa mucho el planteamiento que hizo la doctora Montero con respecto a que muchas veces hay personas que tratan al adulto mayor o lo quieren tratar como si fueran niños. Uh-huh. Y eso es algo que no se ha terminado de entender. Y que ojalá y que haya otra próxima reunión para que se pudiera tratar más este asunto. Nosotros vemos este problema muy seguido en el medio en el que vivimos incluso, ¿no? De que no, mamita, no hagas esto porque te puede pasar esto, o no, o eres una, ya regresaste a ser como una niña, y entre la misma familia se dice, déjalo que lo haga, porque si no se va a poner necio, y en verdad son cosas denigrantes para el adulto mayor, y ojalá que ese tipo de pues información nos la pudieran dar, porque sí creo que es muy importante. Eso es todo, muchas gracias y muchas felicidades, les agradecemos. Julio, ¿puedo contestar? Claro que sí, doctora. Amarucha, déjame decirte qué bonito nombre tienes. ¿De dónde eres? Soy mexicana y mi nombre es María Luisa, nada más que siempre desde la universidad todo el mundo me dijo Marucha. Y mi esposo se llamaba Omar y yo ahí tengo Omarucha, por eso. Pero soy... pues gracias por compartir esa decisión, como dice Ascensión. Esa es nosotros somos sujetos de derechos, claro, toda la vida, como somos sujetos biológicos toda la vida. Y déjame decirte que sí, siempre y cuando inviten al SUYEB, nosotros como académicos y como investigadores tenemos un compromiso social de responder. Pero permite que quise tomar la palabra para darte un tip concretito, práctico. Cuando tú dices, ¿cómo les podemos contener y podemos eliminar este trato que aparentemente está lleno de amor, pero que nos infantiliza? Porque es cierto, las dos cosas son ciertas. Están llenos de amor y también infantilizan. La gran diferencia entre hacer un arrumaco o una expresión de cariño para un niño de 3 años es que el niño de 3 años está construyendo la cognición de ser amado, de ser protegido, de pertenecer a un grupo, y el adulto mayor ya lo tiene. Hay que discriminar en el camino del medio, dice Buda, es el más difícil. Hay adultos mayores que verdaderamente, lamentablemente, van perdiendo por situaciones que se denominan en general demencias. No hay una sola demencia, hay varias demencias. Van perdiendo la facultad que nosotros como psicólogos decimos, los procesos complejos, las funciones ejecutivas mayores. O sea, cómo decidimos
cómo respondemos, cómo actuamos. Esto, a la hora de interactuar con una persona más joven, lo tenemos que asumir. Al margen de que el 70% de los adultos mayores son funcionales, a esos 70% sí podemos no enseñarles, sino darle este tip con todo el amor, en reciprocidad al cariño que está recibiendo de la hija, del hijo, del nieto incluso, decirle, ¿sabes qué, corazón? Me encantaría, el tip implica 3 cosas. Describe, no diga, tú estás haciendo esto, no, describe, estás diciéndome bebita, ¿no? Uh-huh. Segundo punto, ¿qué siento yo desde la persona? Y tercero, ¿cuál es la opción que doy? Son 3 cosas básicas en la comunicación humana. Entonces, describir, ¿qué siento yo? Me estás diciendo bebita y tengo 70 años, mi adorado nieto. Entonces, yo te pido, por favor, que yo sé que me amas, pero me gustaría que me dijeras Marucha o Marucha, ¿no? Así me gusta que me digan. ¿Podríamos hacer eso? ¿Podríamos intentarlo? Y el joven o el hijo o la hija, es que me quiere. Es que ahora sí que entre la normalidad y la anormalidad hay solo un paso. Y entonces toman el querer como reducción de su propia autonomía y van decrementando esa capacidad, como decía muy bien Ascensión, el derecho a la independencia. Entonces, no tienen los adultos mayores que decir, oye, estás violando mi derecho por el artículo de tal y tal. No, en todo el ánimo amoroso, recibir eso, pero ojalá que sea claro, otra vez lo repito, en la comunicación humana hay 3 componentes. 1, describe. 2, indica qué es lo que sientes, describir nada más. Y 3, proponer concretamente cómo quieres ser tratado. Y eso aplica para todo, ¿eh? Entonces, ojalá que te sirva. Claro que sí, muchas gracias. De nada. Bien, muchísimas gracias. Tenemos muchos saludos y muchas felicitaciones de compañeras de Argentina. Qué bueno. Se conectan desde Buenos Aires. Y tenemos por aquí algunas preguntitas que nos hacen desde YouTube. Unas es, ¿cuántas horas de sueño debe tener un adulto mayor y cómo afecta la sordera a la memoria de un adulto mayor? ¿La qué? La sordera. La sordera. A ver, ¿cuántas horas? No solamente el adulto mayor, todas las personas debemos tener 8 horas de sueño idealmente. Lo mínimo que se puede tener, o que antes de tener alteraciones fisiológicas, son 6 horas. Pero hay personas que con 5 horas funcionan. Esas personas que con 5 horas funcionan se capacitan para entrar rápido a sueño profundo. Necesitan practicar yoga o un tipo de meditación para entrar directamente y repararse en 5 horas. Necesitamos como seres humanos 3 ciclos de sueño y los ciclos de sueño ocupan 1 hora y media. Si multiplicamos 1 hora y media por 3, ¿cuánto es? Son 4 horas y media. Entonces, por eso dicen que son mínimas 5 horas. Necesitamos 3 ciclos de sueños para reparar hormonas, reparar músculo, reparar incluso funciones némicas. ¿Y cómo afecta la sordera en las funciones cognitivas? Depende, específicamente la sordera depende, porque usted o la persona puede tener mermada la función auditiva y entonces hay recursos que compensan. Los amplificadores ahora prácticos compensan mucho. Y también depende
qué momento presenta la sordera y cuánto tiempo. La compensación que tiene el cerebro, por ejemplo, cuando no escucha bien, hay muchas opciones de ejercicios que se llaman, que facilitan lo que se llama plasticidad cerebral. Entonces, la persona puede aprender a hablar señas, si es que realmente es una sordera completa, y sin merma de las funciones superiores. Entonces, las sugerencias concretas son, si puede hacerse de un elemento, un audífono que le ayude, hay muchos discretos y a buen precio. Es más, hay hasta fundaciones que pueden facilitarles porque hay audífonos que no son tan caros. Hay que hacerse de uno de ellos. La segunda opción es practicar la sustitución, aprender lenguaje de señas, y eso estimularía también el cerebro. Y 3 es tener un entrenamiento para mantener activo el cerebro a pesar de la disminución auditiva. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta para la maestra Ascensión. Es muy cierto que estamos bajo la misma tormenta, pero cierto también que no vamos en el mismo barco. ¿Por ello los principios y derechos pudieran verse afectados? Se han visto, ya lo comentó la doctora Montero, sobre todo lo que se ha descubierto, sobre todo lo que más se ha visto es la de la violencia, ¿sí? Entonces, sí, claro que sí, la pandemia nos involucra a todos, pero no ha sido la afectación igual para todos. Y que ha habido casos extremos de violación de derechos, sí. Sí, definitivamente los hemos vivido. Lo que está previsto en las leyes, desafortunadamente, algún sector ha tenido repercusión en sus derechos. Claro que sí. A ver, un poquito también me quiero regresar a una cuestión de lo de la sordera. Sí. También la doctora Montero señaló que busque como un interés para activar. Les comenté de la persona a la que ya se internacionalizó con las misas. No ve con un ojo y no oye. Y sin embargo, yo quiero, ¿cómo entiende lo de sus misas? ¿Sí? Pero es algo que está muy motivada y uno a veces, como que la gente dudaría si está escuchando, pero es algo que la ha motivado a pesar de que tiene una sordera. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver también en el principio, en el primero que señalé de la independencia y buscar su desarrollo, sus propios intereses. Eso es también que luego la gente podamos nosotros ver, pues no que no veía, no que no escuchaba, y a veces la gente escucha y a veces a lo mejor lo que escucha es lo que le interesa, no lo que uno quiere que escuche. Entonces, también hemos aprendido del adulto mayor que escucha lo que quiere escuchar, ¿sí? Entonces, y qué bueno, porque está haciendo valer su independencia y está haciendo valer que toma decisiones. En el caso que planteaba Marucha, decir, bueno, si lo tratan como niño, el caso que les platiqué del matrimonio de 81-85, un hijo se sentía triste porque dice, es que les hablo y no me contestan. Entonces sentía como que los padres no le querían contestar. No, es que los padres fijaron sus tiempos. Entonces no toman llamadas y les hablan nada del desayuno. No toman llamadas y les hablan nada de la comida. Entonces el hijo dijo, ¿en qué momento les hablo? Pues ya le dijeron, mira, de 9, ¿no? Porque es el desayuno. De 11 a 1 son las misas. Y entonces después de las 2, y entre las 2 y las 3, entonces ellos están tomando, y nadie se los dijo, lo tomaron ellos. Entonces están haciendo valer ese derecho de toda su independencia y sobre todo lo más importante, están tomando sus propias decisiones. Bien, muchísimas gracias. Es muy importante en todos los niveles en el que el adulto mayor sea capaz de tomar sus propias decisiones,
que él sea el que las tome, ¿no? Y sobre esto de autonomía hay una consulta, dice, sobre todo de la experiencia en México, parece ser. Dice, ¿cómo manejan la situación de adultos mayores con falta de autonomía? ¿Tienen organizados voluntarios? En Argentina se requiere permiso para circular y que la familia pueda visitarlos o ayudarlos. Y parece ser que también quieren hacer una consulta sobre la violencia en aumento. Si quiere primero esta y luego podemos abrir el micrófono. Pero no se entendió la pregunta. Allá. Dice, ¿cómo se maneja en México la situación de los adultos mayores con falta de autonomía? Si se tienen organizados voluntarios para ir a visitarlos o para ir a ayudarlos. Me imagino que los OSI, Andrea Fain, si sigue por aquí, puede abrir su micrófono y explicarnos la pregunta, por favor. Sí, hola, ¿qué tal a las disertantes? Un gusto, de Buenos Aires, de Argentina. Hola. Buenas, mucho gusto. Sí, un gusto. Yo desconozco cuál es la idiosincrasia bien del país de ustedes y qué autorizaciones tienen para circular. Acá hay muchos adultos mayores que están solos y lamentablemente los derechos se encuentran vulnerados, justamente porque, acá lo que puso el gobierno es un grupo de voluntarios para que los ayuden. Uh-huh. ¿Ustedes cómo manejan en cuanto a las personas que están solas y con falta de autonomía? ¿Quieres que conteste? Esa es una pregunta. Y después, María, vos habías comentado que el aislamiento generó mayor casos de violencia intrafamiliar. Y acá también, en Argentina. Sí, si quieres, te dejo lo de los cuidados y contesto esto de la violencia. Gracias, María. El punto aquí, en ningún sentido la violencia de ninguna de las formas es admisible, ¿no? Sin embargo, es entendible en algunos casos. No es porque se justifique la violencia hacia el otro, sino la misma transformación de la persona. Imagínate un caso de un hombre que es el único proveedor de una casa que tiene 3 hijos pequeños y su mujer, y además renta. Y a partir de la pandemia cerraron la fábrica. Por supuesto que es inadmisible que la emprenda contra su esposa o alguno de sus hijos. No hay forma. Una cosa es entender la presión bajo la cual él se puede desarrollar, y otra cosa es justificar cualquier acto de violencia contra otra persona, y en este caso hipotético, niños o mujeres. Es inadmisible. María, disculpa, sí. Perdóname, ¿ustedes tienen alguna línea abierta para los casos? Por ejemplo, acá lo que se incrementó mucho fueron los femicidios y también los casos de violencia a los adultos mayores, lógicamente, porque viven con los nietos, porque viven, Igual, tal vez no tanto con los adultos mayores particularmente, pero sí los feminicidios. En México nosotros tenemos una alza, Ascensión va a tener más datos al respecto, pero nosotros tenemos un serio problema con el feminicidio. Pero el punto acá, a donde yo puedo colaborar en la opinión fundamentada es desde mi disciplina, y en términos psicológicos, en serio es importante que la gente sepa cuáles son sus recursos de gestión emocional. O sea, es entendible que una persona que se queda sin empleo y tiene 3 hijos y él es el único proveedor, maneje una presión que le rebasa su capacidad de autogestión. Bueno, es entendible, pero su compromiso mayor es, más que controlarse, es autogestionar sus emociones. ¿Y cómo las autogestiona? Primero, reconociendo la tensión. ¿Y cómo resolver la tensión? Pues se habla, se respira y se habla en este caso hipotético, debería hablar con la esposa, debería hablar con los hijos a su nivel
Y eso ayudaría un poco a desfogar la tensión que él solo maneja, porque una de las cosas importantes en el estrés es esa percepción de que la persona debe resolver todo el mundo en una sola exposición. Y no es así, es una distorsión de los superhombres que deben ser los salvadores del mundo. Y no es así. Tiene que compartir la responsabilidad y encontrar opciones conjuntas. Una cosa es que se entienda la tensión por la que pasa y otra cosa muy diferente que se justifique él mismo de decir estoy descontrolado y emprenderlo. Los golpes no solamente es la violencia es subir la voz, violencia es desacreditar a un niño diciéndole qué tonto eres, violencia es mantener, eso es violencia explícita. Otro tipo de violencia es la encubierta, se calla, se encierra y ya no habla por 2 días y deja a la familia desorganizada. Digo, es un nuevo escenario para todo el mundo, esto de la pandemia, del encierro. No, pero la violencia siempre está presente y la falta de asunción de las posibilidades o las responsabilidades que uno tiene, cómo manejar y gestionar las emociones, es con pandemia y sin pandemia. La pandemia exacerba disfunciones, eso sí, o potencializa capacidades, pero el gestionar las emociones es responsabilidad de un adulto funcional, maduro, responsable. No hay nada que justifique ningún tipo de violencia, ninguno, ni explícita ni implícita. ¿Okay? Sí, okay. Andrea, en relación a la ayuda a este voluntariado, a nivel institucional existe el Instituto Nacional para las personas, adultos mayores. Entonces, hay un canal y hay una línea telefónica donde ellos prestan ayuda. Sin embargo, a partir de la pandemia, resulta que muchas organizaciones, muchos jóvenes se organizaron y a través, inclusive el propio SUAYEP, estuvo sacando pósters diciéndoles a los adultos mayores en qué se les podía ayudar, o sea, en el sentido de decir, estás solo, pero está la comunidad. Entonces, ayudar con un vecino, y si no fueron los jóvenes los que hasta este momento están apoyando. Entonces, tenemos desde la vía oficial, desde organizaciones particulares, desde la iglesia también ha hecho mucha labor, porque hay gente que al ver que las que siempre van a la iglesia pues son los adultos mayores, y cómo le iban a hacer, entonces también se formaron, y vuelve a entrar la tecnología, se formaron cadenas con chat, y a través desde ahí, desde que pues me siento mal, iba una de las catequistas a verlos, o desde el chat servía para me siento malita, y entonces hacer oración entre todas, ¿verdad? Entonces sí, esto se venía haciendo, pero ahorita yo creo que se acrecentó precisamente, como se había señalado, no todos los adultos mayores tienen familia, hay un porcentaje bastante alto que está solo, y sí se dio mucha difusión a través del seminario del cual pertenecemos, a través de la televisión y a través de las instancias oficiales, sobre todo en esta parte de ayudarse, de ayudarlos. ¿Por qué? Porque eran los que iban a estar, si no más tiempo, eran los que menos posibilidades tendrían que ni siquiera salir por su despensa, ¿sí? Entonces sí se ha hecho mucha labor civil, porque han sido muchas organizaciones civiles las que han venido trabajando esto, sin quitar también que la parte institucional ha hecho también lo propio. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. A ti por la pregunta. ¿Perdón? No, nada. No, que gracias por la pregunta. Sí, gracias. Igual tenemos muchos agradecimientos y muchas felicitaciones por las 2 excelentes ponencias, y bueno, estamos un poco sobre el tiempo y parece ser que ya no hay más preguntas.
Entonces, no nos queda más que agradecer a las compañeras María Ascensión y la doctora María Montero por estas excelentes ponencias y toda la experiencia que nos han comentado. Y los esperamos la siguiente semana en nuestra siguiente ponencia, igual a la misma hora, el viernes 11 de septiembre a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos los que asistieron con nosotros por estar todo este tiempo con nosotros a pesar de los problemitas técnicos que pudimos haber tenido por ahí. Y maestra Montero y maestra María Ascensión, muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Y con respecto a un evento que mencionaron hace rato con la compañera Andrea, si quieren pueden mandarnos la invitación al Facebook o al correo y nosotros lo compartimos en la cátedra. Excelente, es lo que voy a hacer. Gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Sí. Gracias por la asistencia y sean felices. Gracias. Bye. Hasta luego.